Empezaremos desde luego por el pabellón auricular. No me voy a meter en cuestiones banales como son las partes que conforman el pabellón auricular, el hélix, el antihélix, el trago, el óvulo, etcétera. Eso lo deben de saber ustedes perfectamente. Y deben saber perfectamente que el conducto auditivo externo inicia en el meato auditivo y termina en la membrana timpánica. Este conducto auditivo externo va de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿Okay? Repito, de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es decir, no tiene una ruta netamente recta ni tampoco horizontal, sino sinuosa y oblicua. Y además mide aproximadamente 2.5 centímetros de distancia en el adulto. En el niño, por supuesto que es menos. El conducto auditivo externo tiene una característica muy especial. Su mucosa tiene cilios y además tiene unas células especiales que ustedes se acuerdan, producen una sustancia que se llama cerumen, que nosotros conocemos vulgarmente como cerilla, y esta sustancia llamada cerumen o cerilla es importante que se produzca por diferentes motivos. El primero de ellos es porque facilita la llegada de las vibraciones de las ondas sonoras a la membrana timpánica, es decir, lubrica el conducto auditivo externo y hace que se deslicen las ondas sonoras y lleguen más fácilmente a la membrana timpánica. Otra cosa es que el cerumen, y ustedes por ahí lo habrán comprobado, huele mal y sabe mal. Si no me creen, los invito a que por ahí prueben la cerilla, pues de preferencia la de ustedes mismos, y se darán cuenta que es bastante amarga. Sí, yo lo he hecho. Es bastante amarga y huele pues feo. ¿Okay? De hecho, un oído que no tiene cerilla no es un oído normal. Y un oído que tiene cerilla, mientras no tenga tapones, no es un oído sucio, es un oído que pues está produciendo cerilla o cerumen, que es normal. La bronca es cuando acumulamos cerilla por acá, es porque no nos bañamos, no nos limpiamos bien. Eso sí es ser cochino. Bueno, todo está bien mientras no se formen tapones de cerumen. Y si ustedes no quieren que se formen tapones de cerumen, no utilicen cotonetes, porque los cotonetes lo que hacen es empujar el cerumen que está aquí, lo empujan hacia atrás y eso forma tapones. Dirán ustedes, ¿esta es clase de anatomía, de higiene o qué hecho? No, es clase del octavo par craneal, pero ustedes se van a dar cuenta de la importancia de lo que les estoy mencionando ahorita conforme avancemos en la clase. Bien, este es el conducto auditivo externo. Esta es la membrana timpánica. La membrana timpánica no tiene una posición completamente vertical en relación al conducto auditivo externo, sino que tiene una posición oblicua formando un ángulo agudo en su parte inferior, que es este que ven aquí. ¿Okay? La membrana timpánica tiene un grosor aproximado de 100 micras, es decir, la décima parte de 1 milímetro. O sea, es sumamente frágil, es sumamente delgada, pero también es sumamente resistente por las estructuras de tejido conectivo que la conforman. Y tiene una situación o tiene una función muy especial: vibra. Al vibrar lleva las vibraciones al oído interno. Al oído medio. El oído medio es esta cavidad que está aquí, que les diré que tiene varias cosas importantes. Número 1, está compuesto por una cadena de huesecillos pequeñitos que son en orden el martillo, que está en contacto con la membrana timpánica, el estribo que está, el yunque que está en contacto con el martillo, y el estribo que está en contacto con el yunque, pero también en su base está en contacto con la ventana oval, que a su vez va a ir al oído interno.
Entonces el orden de los huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos deben de ser frágiles y tienen la facultad de que vibran. Están unidos por ligamentos y pequeños musculitos a lo que es la bóveda del oído medio. Ahora, el oído medio tiene una válvula de escape, que es esta, que es la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio, no confundir con las de Falopio, que están más abajito y únicamente en las mujeres. La trompa de Eustaquio tiene varias funciones en sí. La función número 1 es permitir el drenaje del moco que se produce en la cavidad del oído medio, porque el epitelio del oído medio tiene células caliciformes que producen moco, y el moco debe escurrir por la membrana, o mejor dicho, por la trompa de Eustaquio, que esta trompa de Eustaquio desemboca en la rino o nasofaringe. Rinofaringe o nasofaringe es lo mismo. Y de ahí estas gotitas o esta secreción mucosa pues va a ir a la orofaringe, y de la orofaringe pues no la tragamos, ¿no? Normalmente nos tragamos de manera inconsciente, sin darnos cuenta. Esto es algo totalmente natural. Pero otra función muy importante que tiene la trompa de Eustaquio es que se abre y se cierra, y al abrirse y cerrarse lo que hace es modificar la presión que hay en el oído interno en relación con la presión que hay afuera. Es decir, acá afuera, me voy a poner acá afuera, está la presión atmosférica, y acá adentro está la presión del oído medio. La presión del oído medio y la presión atmosférica deben de estar iguales, y quien se encarga de mantener este equilibrio entre ambas presiones es precisamente la trompa de Eustaquio. Cuando deglutimos, cuando masticamos chicle, cuando producimos saliva y nos las tragamos, la trompa de Eustaquio se abre y se cierra, se abre y se cierra, y esto permite el flujo de entrada y salida de manera bidireccional de aire, y con ello los cambios de presión. La presión que hay aquí en el oído medio debe ser igual a la presión que hay acá en la atmósfera, porque si no, ¿qué va a pasar? Bueno, si la presión atmosférica es mayor que la presión del oído medio, entonces ¿qué va a pasar? Pues entonces, si la presión atmosférica, es decir, la presión que hay en el conducto auditivo externo, es mayor que la presión que hay en el oído medio, entonces en el oído medio vamos a tener una presión negativa, y eso hace que la membrana timpánica se retraiga. Y al retraerse no va a haber dolor, pero sí va a haber una sensación de sordera, va a haber una sensación de sonceira, no vamos a oír bien. Pero muchas veces, con el simple hecho de tragar saliva, con el simple hecho de deglutir, lo cual hace que se abra la trompa de Eustaquio, o hacer una maniobra de Valsalva, que consiste en cerrar la glotis y tratar de sacar aire con la glotis y la nariz cerrada, pujar con la glotis y la nariz cerrada, metemos aire a presión por la trompa de Eustaquio, y entonces esta presión negativa, al entrar aire por la trompa de Eustaquio, se convierte en una presión semejante a la presión atmosférica, y la membrana vuelve a su sitio. Y lo sentimos, ¿no? Inclusive escuchamos un crack que hace la membrana cuando vuelve a su sitio. No hay dolor, hay sonceira, pero es fácilmente corregible. El problema es cuando la presión del oído medio es mayor que la presión del oído externo, o que la presión atmosférica, porque entonces, si la presión del oído medio es mayor que la presión de la atmósfera, eso quiere decir que la trompa de Eustaquio está obstruida, no está funcionando, y esto nos va a generar, póngase a pensar un poquito, que si la presión del oído medio es mayor que la que hay acá afuera, ¿qué va a pasar con la membrana timpánica? Se va a bombar
y esto desde luego nos va a generar mucho dolor. ¿Por qué? Por la presión que hay en el oído medio. A esta situación en la cual la presión del oído medio es mayor que la presión atmosférica se le llama barotrauma. Y esto es frecuente en los buzos, por ejemplo, cuando suben rápidamente a la superficie, un buzo que se mete a profundidades pues importantes en el mar, en donde la presión pues es bastante diferente a la que hay arriba. Sí, abajo la presión es bastante más alta que arriba. Acuérdense que entre más abajo estemos, la presión es mayor. Entre más arriba estemos, la presión atmosférica es menor. Entonces un buzo que sube rápidamente cambia de presiones rápidamente y eso lo puede generar un barotrauma, o bien cuando viajamos en avión, sobre todo en el descenso, nos puede generar estos cambios. Y en el barotrauma se genera un dolor muy importante que pues muchas veces es tan intenso, tan importante y tan insoportable que pues tenemos que acudir al otorrino para que nos haga un agujerito en la membrana timpánica y pueda salir el aire. Pero bueno, esto ya corresponde a lo que es exploración de oído. Aquí volviendo al tema de lo que es la exploración del octavo par craneal, lo que les quiero proyectar es que el sonido normalmente debe entrar por un radar que es la oreja, que es el pabellón auricular, que lo lleva al conducto auditivo externo, del conducto auditivo externo a la membrana timpánica, que si está en buena posición y buenas condiciones vibrará. Esta membrana timpánica hará vibrar la cadena osicular de martillo, yunque y estribo. Esa vibración llegará a la ventana oval y de ahí pasará a lo que es el oído interno, en donde está el laberinto membranoso y el laberinto óseo, en donde están el utrículo, el sáculo y la cóclea, y entonces percibiremos nosotros los sonidos a través de la rama coclear del octavo par craneal y percibiremos las situaciones estáticas de equilibrio a través de la rama vestibular de este mismo octavo par craneal, que ustedes saben, el octavo par craneal tiene esas divisiones, coclear y vestibular, y va y termina a nivel de la protuberancia anular. Es el último nervio de la protuberancia anular, ¿ok? Y a la corteza auditiva, donde se interpretan tanto el sonido como la estática. Bien,